¿Qué te conviene más aprender actualmente, Bootstrap 5 o Tailwind CSS? Vamos a ver las diferencias de cada uno de estos frameworks, los pros y los contras, para que tengas una mejor opinión sobre qué es lo que deberías aprender y qué deberías aplicar en tus próximos proyectos web. Tailwind ha estado tomando mucha fuerza en los últimos meses, sobre todo en la parte de Estados Unidos, en aquellas startups donde empiezan a integrar muchas funcionalidades, muchas plataformas o muchas tecnologías nuevas que no necesariamente en el futuro van a ser populares. Pero Tailwind con el paso del tiempo ha estado ganando mucha popularidad y entonces quizá muchos se preguntan si realmente vale la pena seguir aprendiendo Bootstrap 5 o mejor cambiarse a Tailwind CSS. Aquí les voy a compartir mi opinión sobre 5 aspectos muy importantes que tienen que evaluar, sobre todo si quieren empezar a decidir si se van a ir por la ruta de Bootstrap o de Tailwind CSS. Si no han utilizado ninguno, saber por cuál les conviene iniciar y si ya están manejando alguno de los dos, si les conviene cambiar. El punto número 1 es conocer el paradigma sobre el cual trabaja cada uno de los frameworks. Si bien Bootstrap está más enfocado a tema de componentes, Tailwind se enfoca más a este tema de la utilidad primero. ¿A qué hace referencia esto? Si tú aprendiste a utilizar Bootstrap, sabrás que lo más fácil para empezar a utilizarlo es irte a la página, irte a la parte de componentes, ver qué componente quieres, copiar el código HTML, pegarlo en tu sitio y quizá hacerle algunas modificaciones de colores, de texto, etc. A eso le llamamos un componente porque ya Bootstrap nos está dando la estructura del componente sin la necesidad de que nosotros tengamos que hacerlo desde cero. Caso contrario con Tailwind CSS, en donde la utilidad se refiere a que en vez de que Tailwind te dé todas las herramientas o la estructura HTML para poder crear los componentes, tú tienes la libertad por medio de clases específicas de crear tus propios componentes. Esto les puede gustar a muchos seguramente que están acostumbrados a utilizar Bootstrap les parecerá extraño cambiarse a Tailwind y ver que tienes que empezar a crear tus clases directamente en tu HTML, pero si te gusta más la originalidad y quieres empezar todo desde cero o te gusta a ti crear tus propios componentes, Tailwind puede ser la opción. Si tú prefieres tener algo ya prehecho para ahorrarte tiempo o porque necesitas sacar algún diseño rápido, quizá Bootstrap es una mejor opción. Hablando de la curva de aprendizaje, ¿cuál consideran que es más fácil aprender? ¿Bootstrap o Tailwind? Me gustaría que me dejaran su comentario si a ustedes les pareció más fácil aprender uno u otro. Personalmente creo que Bootstrap es un poco más difícil de aprender, justo por el punto 1 que les comentaba. Generalmente aprendemos Bootstrap yendo a la página oficial y copiando el código HTML, pero ustedes podrían crear componentes sin la necesidad de ver cuáles son los estilos. Yo creo que son muy pocas personas las que realmente se acuerdan o han aprendido todos los estilos y las estructuras HTML para poder crear los mismos componentes que tenemos en el sitio web sin la necesidad de verlos. Entonces yo creo que basándonos en ese principio, se me hace que Bootstrap nos ha acostumbrado un poco más a que tomemos de referencia pues lo que ya tiene publicado en su sitio web y a partir de ahí, digamos, hacerle pequeñas modificaciones. Tailwind CSS no significa que sea súper mega fácil, pero entendiendo los principios básicos de cómo, por ejemplo, utilizas los breakpoints, cómo utilizan los eventos y cómo asocias el nombre de las clases a los estilos, pues se hace un poco más fácil porque ya conociendo los estilos CSS, solamente tienes que aprenderte realmente cómo los llaman en Tailwind. Y a partir de ahí, pues ya es lo mismo que estuvieras construyendo tus propios estilos, sin la necesidad de estarte fijando en una estructura. Por eso creo que en este punto Tailwind sí es un poco más sencillo de aprender y Bootstrap también lo es, pero bueno, aprendes mucho dependiendo de la documentación oficial y de estar copiando al principio todos los componentes que tú vas a necesitar en tu sitio web. El tercer punto es la personalización, porque como les decía, el tema de Bootstrap, un punto negativo que muchos critican, pues es que ya te da todo hecho. Entonces, si tú quieres un botón, ese botón se va a parecer a miles de botones que ya hay en internet en algunos otros sitios en donde se utilice Bootstrap. Entonces, ¿qué tan fácil es personalizar nuestros componentes o nuestros estilos tanto en Bootstrap como en Tailwind? Para personalizar realmente bien Bootstrap necesitas utilizar Sass, ya que esta es la tecnología por la cual se basa Bootstrap y todos los estilos que se crean. Entonces, un paso o un requisito para poder personalizar Bootstrap de una forma eficiente, por así decirlo,
es conocer Sass y bueno, a partir de ahí ya conociendo Sass, empiezas a modificar los estilos, los compilas y bueno, ya tendrás tu Bootstrap personalizado. En Tailwind la configuración o personalización funciona de otra forma. No necesariamente accedes a los estilos, sino que tiene Tailwind su archivo de configuración en donde a partir de ahí, digamos, vas extendiendo las funcionalidades, agregando tus breakpoints, tus colores personalizados y al final al compilarlo, Tailwind genera esos estilos por ti. Entonces son dos formas de personalización completamente diferentes. ¿Cuál consideran que es la más fácil? Yo personalmente creo que Tailwind ofrece un tipo de configuración o personalización mucho más fácil, dado que no te tienes que meter directamente a los estilos a ver cómo están organizados. Solamente con el archivo de configuración que te da Tailwind puedes especificar cómo quieres nuevos estilos y a partir de ahí solito te los crea. A diferencia de Bootstrap, en donde tienes que leer primero la documentación de cómo está la estructura de los estilos, aprender Sass y después empezar a modificarlos de acuerdo a tu gusto. No significa que sea más difícil, muchos me dirán que también es muy sencillo y lo cierto es que también lo es. Pero yo creo que de lo sencillo, todavía lo de Tailwind es muchísimo más. Tanto nos ofrecen estos frameworks el poder reutilizar nuestros estilos. Reutilizar significa que una vez que yo cree mi sitio pueda extraer ciertos componentes, ciertos estilos o ciertas partes de mi código, los pueda pasar a otro archivo, a otro proyecto y ya no tenga que volver a reescribir todo ese código. Bootstrap creo que es mucho más amigable en este sentido porque como ya mencionamos antes, aquí no tienes que estar construyendo y definiendo todos los estilos uno por uno para poder crear tus componentes. Ya hay unas reglas muy específicas y por ejemplo pongo el caso del layout, ¿no? Entonces aquí en Bootstrap pues aprendes a utilizar el layout de forma nativa y ese mismo layout que ya creaste en un sitio web puedes llevártelo a otro sitio y solamente adaptar el contenido. En Tailwind también podemos crear estos componentes o estilos para que solamente los mandemos a llamar, pero aquí viene justamente una desventaja que muchos le ven a Tailwind y es que por ejemplo para temas de layout lo tienes que crear desde cero, es decir, utilizar las propiedades tanto de Flex o de Grid para crear tu layout y ya que tienes el layout lo tienes que transformar en un componente. Después ya eso lo llevas a tu próximo proyecto y ya lo puedes reutilizar. Entonces se puede reutilizar en ambos casos, en ambos frameworks, pero creo que Bootstrap gana en este punto porque es un poco más sencillo de hacer sin la necesidad de tener estos pasos adicionales de primero construir el layout, especificar cómo lo quieres con las propiedades y después convertirlo a componente. Y el último punto que me gusta evaluar es el tema del performance o el rendimiento. ¿A qué le llamo rendimiento? Pues, por ejemplo, al tiempo de carga, al tamaño del archivo final de CSS. Vamos a ver que tanto Bootstrap como Tailwind maneja la forma de generar un archivo final pues bastante diferente. En Bootstrap podemos ya importar nuestro código minificado, es decir, ya comprimido para que esté listo para producción. Pero ¿cuál es la desventaja, digamos, que ofrece Bootstrap a comparación de Tailwind? Que así tú uses solamente un botón en tu sitio web, el archivo de Bootstrap tiene todos los estilos. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, Tailwind está cambiando de una forma bastante impresionante, porque lo que hace Tailwind es purgar tu código con el uso de PostCSS. Lo que hace Tailwind es que mira todos los estilos que utilizaste en tus archivos HTML o de JavaScript, etc. Y lo que hace es solamente dejar en el archivo productivo aquellos estilos que realmente estás utilizando. Si todos los demás estilos no los utilizaste, no van a aparecer en tu archivo final de producción. ¿Qué es lo que provoca? Pues como vimos en el tutorial de Tailwind, pues si al inicio tenías un archivo de 4 o 5 megas y podía llegar a crecer más de 10 megas, cuando ya creas tu archivo productivo, pues pueden ser solamente kilobytes de información, lo cual pues la verdad es que ayuda muchísimo para no tener código extra que no necesariamente estás utilizando. Evidentemente creo que también en Bootstrap puedes hacer este tipo de purgas, pero no viene de forma nativa. Es decir, tú utilizas Bootstrap sin la necesidad o la preocupación de ver si vas a eliminar los estilos que no estás utilizando en Bootstrap, porque también la estructura de Bootstrap de alguna forma hace que haya ciertas dependencias, utilices los estilos o no. Entonces es así como llegamos al final del video. Espero les haya gustado esta comparación y que con eso tengan una mejor visión sobre
cómo decidirse por utilizar un framework. Más allá de las características únicas de cada framework o si está siendo muy popular, la realidad es que deberíamos pensar más en la utilidad o en el beneficio de nosotros mismos. Como les digo, no a todos les gusta Tailwind, no a todos les gusta Bootstrap, cada quien tiene su estilo, pero lo importante es saber que si lo vamos a utilizar en nuestro siguiente proyecto, pues sea porque tenemos conciencia de todos los pros y contras de cada uno de estos frameworks. También si te gustaría conocer más de fondo cómo crear un sitio web en Bootstrap, ya tengo un video exclusivo que la verdad es que les ha gustado muchísimo sobre cómo crear tu primer sitio web con Bootstrap, la versión 5, y también hace unas semanas lancé el tutorial para crear tu primer sitio web con Tailwind CSS, en donde ya incluimos las últimas características o funcionalidades como esta parte de purgar nuestros archivos o su compilador JIT para generar estilos de forma dinámica, pero aún así conservando solamente aquellos estilos que estás utilizando. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.